porque es lo que nos va a decir qué hecho causó el daño o qué hecho puede causar un daño en tema de prevención. O sea, cómo nosotros imputamos, asignamos responsabilidad, o mejor dicho, cuando nosotros imputamos o asignamos responsabilidad, implica que en primer lugar tenemos que saber qué o quién causó el daño. Entonces, el tema de la causalidad nos va a poder, o con la relación de causalidad, vamos a poder determinar cuál es el hecho productor del daño y vamos a poder determinar la dimensión del daño imputable a determinado hecho. Entonces, son dos componentes muy importantes. Uno, determinar qué hecho lo causó y otra, eh, qué parte del daño causó ese hecho, por decirlo de otra manera para que sea capaz más claro. Entonces, al final de la clase poníamos un ejemplo de una persona voy a recordar el ejemplo que no me acuerdo, que tiene un accidente causado por otro. No es un accidente espontáneo, no, es un accidente causado por otro que se fractura la pierna. Viene la ambulancia, se lleva a la persona. La ambulancia también eh, experimenta un accidente y esa persona, a raíz de ese accidente o a causa de ese accidente, sufre múltiples lesiones y termina internado en el CTI, algo que podía ser más sencillo que la fractura de una pierna en emergencia, no, termina internado en el CTI. Y en el CTI, vieron que los CTI a veces son complicados, padece una infección intrahospitalaria y termina falleciendo. Entonces, ¿cuál fue la causa de la muerte de la persona? ¿Fue el primer accidente que le fracturó la pierna? ¿Fue el accidente en la ambulancia que le complejizó los daños por los cuales terminó en el CTI? ¿O fue la institución de asistencia médica que lo internó para curarlo y lo terminó matando con una infección intrahospitalaria? Entonces ahí ustedes pueden ver que la causa muchas veces es muy sencilla y otras veces es muy, muy complicada. Incluso nosotros habitualmente hacemos juicios causales. Decimos, bueno, como está nublado, hay nubes negras, va a llover o va a hacer mucho frío. O, este, no sé, de noche el viento se calma y empieza a sentir el frío en los huesos y va a decir, bueno, qué helada va a haber mañana. Este, por decir algo sobre el clima, ¿no? Pero puede haber múltiples juicios causales que hacemos día a día, porque constantemente estamos juzgando y muchas veces juzgamos haciendo juicios causales, en función de que de la experiencia que tenemos. Valeria, ¿qué va a decir? Eso tiene que ver con lo de la causa más adecuada, o sea, pasaron muchas cosas y voy a buscar cuál es la más adecuada, que puede dar lugar a más de una, que más de una puede ser la más adecuada. Eso es así, sí. Entonces, este, así como en este caso, en la vida vamos a ver varios conceptos de causa y dentro de causa varias condiciones que pueden llegar a ser causa. Bueno, vamos a separar un poco qué es eh, la causa en este caso y la causa en otros casos. Nosotros, según la Real Academia, tenemos por un lado la causa eficiente y por el otro lado la causa final.
La causa eficiente es el primer principio productivo del efecto o lo que hace o por quién se hace algo, dice la Real Academia, y la causa final es fin con qué o por qué se hace algo. Entonces vemos que ahí ya hay una polisemia. La causa puede utilizarse en el sentido de este que estamos hablando o como finalidad. No, esto no es finalidad, sino como el hecho generador de un determinado efecto que es el daño. Aristóteles hablaba de causa material, formal, eficiente, final. Este, y Galileo decía que la causa eficiente es la condición necesaria y suficiente para la aparición de algo. Después también podemos distinguir causa fáctica, causa científica y causa jurídica. Este, la causa fáctica, por ejemplo, es, eh, hay como una, bueno, no sé cómo llamarlo, pero que dice algo así como que a causa del clavo se cayó la herradura, a causa de que se cayó la herradura se mancó el caballo, a causa de que se mancó el caballo el mensaje no llegó, a causa de que el mensaje no llegó se perdió la batalla, a causa de que la batalla se perdió la guerra. Entonces, a causa del clavo se perdió la guerra, ahí ven como fácticamente una conexión de causas puede llegar a una afirmación un poco, este, quizá que pueda ser más probable o no, pero el tema es que causalmente la causalidad fáctica a veces no va a coincidir mucho con lo que nosotros vamos a juzgar después como causalidad jurídica. Entonces ahí vamos a tener que distinguir ocasión, condición y causa. Entonces ahí nosotros en lo que es el aspecto científico, por ejemplo, si hay incertidumbre, se puede describir como incierto, porque la ciencia es descriptiva. Si hay un hecho que no se sabe lo que fue, qué lo generó, bueno, ahí capaz que coincida con la jurídica, pero cuando dice el perito, bueno, acá es incierto si fue este hecho o este otro, bueno, está entre dos hechos. Y bueno, eh, cuando hay incertidumbre, la causa jurídica de alguna manera va a tener que definirse, aunque haya incertidumbre. Entonces ahí nosotros también delimitamos un poco el campo científico concreto del campo jurídico. En el campo científico, si hay incertidumbre, se describe la incertidumbre y listo, pero el derecho no se limita a describir incertidumbre. El derecho, ustedes ven en el título preliminar del Código Civil, que los jueces no pueden dejar de fallar a pretexto de insuficiencia de la ley. O sea, el juez no puede dejar de fallar. Entonces, dirá, bueno, como hay incertidumbre, no puedo dar por verificada la causa, o habiendo incertidumbre, dirá, como la incertidumbre es entre dos condiciones, a las dos la admito con rango causal, pero algo tiene que decidir. ¿Hay causalidad o no hay causalidad? El juez no puede hacer la sentencia, esto es un hecho incierto, patatín, patatán, sin decidir. ¿Sí? Este, entonces, esto nos va colocando en el tema entre lo fáctico y lo jurídico, o sea, el derecho no tiene su propia causalidad, toma la causalidad de la filosofía, de la ciencia, pero le va a tener que hacer ajustes. Por esto que les digo, porque el derecho tiene que decidir. Entonces, aunque algo sea incierto, va a tener que decidir. Entonces, muchas veces lo que es la causalidad puramente científica, que un científico dice, bueno, sí, hay probabilidad de que pase esto, bueno, bien. Ahora el científico dice, bueno, es totalmente incierto esto no se puede definir. Bueno, eh, el juez va a tener que decidir si hay causalidad o no. Y cuando hay varios hechos que concurren como causales, bueno, va a tener que decidir si fue uno, si no fue ninguno, si fueron los dos. Antonio. Buen día, profe. No, yo quería únicamente hacer un comentario, por ejemplo, de que cuando hay varios factores, ahí se busca un resultado, y por ejemplo, de la teoría multicausal,
cuando son varias causas, la que lleva un resultado único, profe. Bien, Valeria, tiene que prender la cámara, Valeria. Sí, se ve Buen que no día, ¿me tiene buena escucha? señal, porque está con la cámara No, prendida, sí, parece. eso le iba a decir, que tengo la cámara prendida, pero que no aparezco. Prenda la luz. Puede Era ser para que avisarle eso, profe, disculpe. Puede ser que hayas tocado, a mí me ha pasado, que hayas tocado el cosito de la cámara, entonces lo No, dejas tapado. ya lo revisé y está bien. Ah, ok. Ya lo revisé. Bueno, y bueno, una de las cosas que estamos viendo ahí que apareció en algunos ejemplos es que pueden parecer que hay muchas causas. En realidad nosotros causa la vamos a dejar el término causa para una de esos hechos que concurren que también pueden ser llamados condiciones, ¿no? Cuando hay un hecho en el que es, en el que concurren un hecho final, que es un efecto, en el que concurren varios hechos para que se pueda dar ese hecho, hablamos que se trata de condiciones que conjuntamente concurren a que tal hecho se pueda verificar. Entonces nosotros decimos, bueno, sí, diríamos, se va, la causa es un incendio, bueno, pero para que, para que se forme ese incendio, son varias condiciones las que concurren, ¿no? O sea, de repente hay un descuido de una persona, de pronto lo que también necesita físicamente es una fuente de calor y físicamente también va a necesitar el oxígeno. O sea, y las tres cosas son necesarias probablemente en un caso de incendio, porque si no hay una fuente de calor y no hay oxígeno, difícilmente puede haber fuego, y si no hay fuego no va a poder existir un incendio. Por ejemplo, si yo les digo, viene una persona, entra, me asusta y yo se me cae el marcador. ¿Cuál es la causa de que se haya caído el marcador? El hecho que la asustó, profe. ¿Cómo? El El hecho susto. que la asustó. Alguien, bueno, el marcador cayó a causa de que alguien asustó al que lo sostenía. Escucho otras ofertas. ¿Alguien que piense distinto? Una reacción involuntaria, porque en realidad usted no quiso hacerlo, fue algo inconsciente. Pero ¿cuál es la reacción involuntaria? Vamos a definir concretamente cuál es el hecho que causante de que se caiga el marcador. Valeria, Estaba distraído, no estaba prestando atención. Entonces cualquier cosa podía pasar, pero el que no estaba atento era usted. bueno, pero ¿cuál es el hecho concreto por el cual el marcador se cae? Víctor, El susto. el susto que ahí sería, bueno, ese podría ser un intermedio entre el hecho externo del sujeto que asusta y la persona que deja caer el marcador. No, además hay otra fase que es que el sujeto entró a su casa y por eso usted se asustó. Cuando lo vio, se asustó. Bien. Por eso Mila, se le puso el marcador. No, la causa directa es que usted soltó el marcador, eh, no importa si se asustó, si lo hizo queriendo o no, pero usted lo soltó, usted es el responsable de que el marcador se haya caído. Para mí es así. bien. Jennifer, Sí, yo comparto con el tema de que en realidad usted lo soltó. Lo que no me queda claro si en realidad era un riesgo permitido, o sea, un riesgo previsible. Que si fuera realmente su reacción un riesgo previsible, ahí sí creo que se podría imputar a quien
lo asustó, que tampoco no fue lo que usted preguntó, pero Sí, era acá una duda. estamos hablando, ¿cuál es la causa? Analía, El susto de la otra persona lo hizo soltar el marcador. La causa fue la otra persona. bien, Antonio y seguimos. Y, por ejemplo, un golpe de otra persona que lo golpeó, profe. Pero ¿y dónde está el golpe en el ejemplo? Ah, bueno, está bien. Entonces, este sería, por ejemplo, involuntario, como dice el compañero, por ejemplo, hay algo, soltó porque hubo un problema por ejemplo, se desmayó o sin querer, profe, ahí está. No, no, no. Ahí no hay causa. Sí, o sea, no, tienen que tratar de ubicarse. Esto les va a pasar también en los ejercicios. No sé si vamos a hacer ejercicios o no, pero en cualquier prueba, a veces me ha pasado que, profesor, esta pregunta está mal formulada, le falta algo. No, es así. Usted tiene que elegir cuando hay una proposición dentro de la proposición que hace el docente. No puede agregar datos externos. Si no, no tiene mucho sentido. Eh, falta capaz que una, que sería, viene, si le preguntara a Einstein, adivinen lo que diría. Se cayó por la fuerza de gravedad, va a decir. La causa es la fuerza de gravedad. Entonces vean la cantidad de opiniones que puede haber sobre temas causales. Uno es el que lo asustó. Otro es eh, el hecho del susto en sí, porque podría no haberse asustado. Puede ser que venga una persona, lo asuste y realmente no asuste. Entonces, el hecho de haberse asustado en sí, bueno, ahí deja a media agua. Y viene la compañía y dice, no, no, es que usted lo soltó, justamente por eso, porque podría no haberse asustado y no haberlo soltado. Entonces, bien, para ponerlo más sencillo a eso, no es el susto ni nada, es que abrió la mano, porque si no hubiera abierto la mano, se podría haber asustado, pero si en vez de abrir la mano la cierra, si no, no esté como es, no se hubiera caído el marcador. Y finalmente viene Einstein y dice, mira, a mí no me complique, cayó por la fuerza de gravedad. Si no hubiera fuerza de gravedad, soltaba el marcador y estaba ahí flotando, no caía. Bien, entonces puede haber muchas apreciaciones distintas respecto a los fenómenos causales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estudiamos la relación de causalidad? Tratamos de a eso darle una metodología. ¿Para qué? Para que sea confrontable. Porque lo que decíamos en la clase final, en la parte final de la clase pasada, es que, bueno, muchas veces el análisis causal es bastante intuitivo. No hay como una metodología que claramente me diga, bueno, ¿por qué eligió esta causa y no otra? Y siempre recuerden que los problemas se dan en los casos difíciles. Si es un choque de atrás, que había 15 cámaras filmando, no va a haber un problema causal ahí. O sea, bueno, venía, me chocó atrás, tal como surge de las cámaras, yo qué sé, no hay mucho problema ahí. El tema es cuando hay varias causalidades. Y ponía el ejemplo de la ambulancia. Después recuerdo también un caso que creo que se los comenté de un niño de 10 años que es contaminado mejor dicho, que le transfunden sangre con VIH. Y bueno, estuvo en 3 instituciones y ahí se empieza a analizar, bueno, ¿cuál de las 3 instituciones de asistencia médica fue la que le transfundió la sangre contaminada? Y al final había 2 de las instituciones que le habían transfundido. O, o no me acuerdo si las 3 eran y una le había transfundido una sola vez. Pero o sea, la cosa llega como que se va afinando y bueno, hay una institución que le transfunde 7 volúmenes de sangre y otra que le transfunde 8. Entonces, bueno, ¿cuál es la causante? Cuando no se puede determinar con claridad. Bueno, ahí
les reitero, el mundo jurídico toma del mundo científico el tema de la relación de causalidad y lo que va a analizar es, como en este caso que puse, de un conjunto de condiciones, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la que tiene relevancia causal? Bien, entonces, porque no pueden ser causa todas. O sea, si vamos estrictamente a lo filosófico, realmente todas las condiciones son causa. Y esto es lo que dice la equivalencia de las condiciones. La teoría, una de las teorías causales es la teoría de la equivalencia de las condiciones. Y como es científica, es bien descriptiva. Dice, bueno, mire, todas las condiciones concurren de manera tal que si yo suprimo una, el hecho no se genera. Entonces, todas las condiciones son equivalentes. Entonces dice, bueno, si no lo hubieran asustado, no lo hubiera asustado, si no hubiera gravedad, no lo hubiera asustado, si no hubiera abierto la mano, no hubiera caído, o sea, todas son causas. En el caso de la ambulancia también, si no hubiera existido el primer accidente, no se habría producido la muerte, si no hubiera existido el segundo accidente, tampoco se hubiera producido la muerte, y si no hubiera infección intrahospitalaria, tampoco se hubiera producido la muerte. Entonces las tres condiciones concurren a conformar lo que es la causa. Entonces científicamente dice, bueno, yo no puedo separar, porque si separo una, si saco una, el hecho no se produce. Entonces, en este caso de que por el clavo se perdió la guerra, todas son condiciones de causa. Me acuerdo que causalidad también se da en penal. Entonces me acuerdo que un profesor penal, Gastón Chávez, decía que claro, el problema de la causalidad adecuada es que, bueno, imputan el homicidio a la madre del homicida porque fue la persona que le dio a luz y que lo crió. Bien, o sea, si vamos conectando causalmente, son todas condiciones, bueno, el juez enseguida dice, bueno, ¿quién es la madre de este muchacho? ¿Quién fue que parió a este muchacho? Entonces, no, jurídicamente hay que cortar en algún momento. Hay que seleccionar de esas condiciones cuáles son las que tienen el rango causal. Profesor, estaba pensando en eso que nos planteamos, a veces decimos quién está primero, si el huevo o la gallina. Es como una cosa que no tiene final, sino, porque siempre va a haber algo que haya causado lo anterior. Bueno, sí, acá la pregunta en realidad no es qué está primero porque sabemos lo que está primero, sino dónde cortamos la secuencia causal. Entonces, nosotros podemos decir que la ingesta de veneno en determinada dosis y sin un antídoto es suficiente para la muerte de una persona. Entonces, ese conjunto de condiciones lo podemos llamar que es un conjunto de condiciones suficiente o necesario para que cumpla, para que se verifique determinado hecho. ¿Por qué? Porque, bueno, si no ingiere el veneno, no hubiera fallecido. Si no lo ingiere en la dosis adecuada, tampoco hubiera fallecido. Y si hubiera tomado un antídoto, tampoco hubiera fallecido. Entonces, las tres condiciones son suficientes para la muerte. Bien, entonces esta equivalencia de las condiciones es de John Stuart Mill y es de la década de 1840, ¿no? Entonces ahí él propone esto, bueno, todas las condiciones concurren de manera equivalente a producir el hecho. Bien. Bien, científicamente es cierta, pero lo que le decía, jurídicamente no nos sirve. Nosotros no podemos ampliar de tal manera el rango causal que en definitiva no podamos definir con precisión a qué le atribuimos la causa. Y aparte lo vemos en los fenómenos causales de la vida diaria y las valoraciones causales que hacen las personas, no están considerando todo. Generalmente consideran las condiciones que de alguna manera
o un grupo de condiciones que por alguna razón las personas eligen o, o atribuyen a esas condiciones el efecto. Entonces ahí van a aparecer las teorías individualizadoras, que son las teorías, bueno, para hablar de teoría individualizadora, debemos entonces decir, bueno, la causalidad, la teoría de la equivalencia de las condiciones no individualiza. Dice, son todas las condiciones, son equivalentes, concurren de manera equivalente a la producción del resultado. Ahora, cuando hablamos de teorías individualizadoras, decimos, bueno, estas teorías ¿qué hacen? Seleccionan algunas de las condiciones para que esas condiciones tengan rango causal. Y ahí, bueno, van a ver, los autores trabajan ahí la causa próxima que básicamente es de Bacon, que básicamente dice que la causa es la condición cronológicamente más próxima al efecto. Entonces, en el caso del accidente sería la infección intrahospitalaria, por ejemplo. En el caso de del susto y de que cae el marcador sería abrir la mano. Pero claro, ahí desde el punto de vista jurídico parece medio injusto la causa próxima, porque descarta condiciones que son muy relevantes. Después está la teoría de la causa eficiente, que dice causa es la condición que tiene un intrínseco poder cuantitativo o cualitativo para producir el efecto. Pero claro, no determina un criterio objetivo para asignar cuál es el poder intrínseco. Entonces, esto lleva a que la teoría haga agua. Está muy lindo como lo dice, ¿no? Pero justamente si estamos ensayando teorías para poder determinar de manera confrontable cuál es la causalidad, si yo no propongo un criterio objetivo para determinar cuál es esa condición que tiene un intrínseco poder cuantitativo o cualitativo para producir el efecto, y la teoría no me sirve. Hasta que llegamos a la causalidad adecuada. La causalidad adecuada hoy es la teoría causal más recibida en el mundo del derecho. A veces se la sazona un poco con la equivalencia de las condiciones, se la hace confluir un poco con la equivalencia de las condiciones, pero lo cierto es que nadie aplica la equivalencia de las condiciones de manera pura. Siempre hablamos de causalidad adecuada, y esta teoría causal proviene básicamente del aporte de dos autores, que son Bombard en la década de 1870 y von Kries. Bombard, bar como suena, como si fuera un bar de ir a tomar algo, B larga A R, y Kries es con K, R, I, E, S, también como suena, pero con K. Uno de 1870, Bar de 1870 en la década, y Kries de la década de 1880. Acá no manejo fecha precisa porque hay diferencia entre los autores, entonces prefiero hablar de la década, que ahí no voy a errar. Hay diferencia del año preciso. Y bueno, el primero dice, Bombard dice, si bien toda causa es condición, no toda condición es causa, que es lo que venimos ahora. Entonces dice, la selección de una condición a la que se asigna el carácter de causa tiene relación con el propósito que se tenga. Y acá es importante porque lo que aporta Barr es bueno. Pero yo, ¿para qué quiero analizar la causa? Y esto es importante porque si yo la analizo descriptivamente, pasa nada. Tío, teoría de la equivalencia de las condiciones. Ahora, el derecho no está en un contexto descriptivo, decíamos. ¿Cuál es el contexto del derecho? El contexto del derecho es atributivo, es un contexto atributivo. ¿Para qué estoy analizando la causalidad? Estoy analizando para eventualmente atribuir responsabilidad
a un sujeto. Entonces, en este análisis causal que decíamos, bueno, la causa próxima es abrir la mano, bueno, pero aquí ¿qué? En realidad termino en un resultado injusto, porque hubo ¿cómo es? Una, hubo una concurrencia de un factor externo que fue una persona que me estaba asustando y no lo considera. Entonces, en este caso, el, lo que aporta Bombard, que es bueno, ¿para qué queremos analizar la causa? Es importante. A eso se refiere Bombard con el propósito del discurso. Entonces, dice Barr, la noción de causa proviene de la experiencia de vida y podríamos decir que para Barr la causa es una condición que se presenta según el curso regular y ordinario de las cosas. Y esto va a ser muy importante en la definición de causalidad. Bien, causa es... ¿Lo puedes repetir? Bien, causa es una condición que se presenta según el curso regular y ordinario de las cosas. Entonces, lo que propone Bombard es, bueno, analicemos la experiencia y según el curso ordinario de las cosas, ¿qué es causa? Bien, entonces esto es lo que, algo de esto es lo que se ve en lo que decíamos hoy, que constantemente nosotros hacemos valoraciones o juicios causales. Esas valoraciones o juicios causales las hacemos en función de qué. No estamos analizando científicamente, estamos haciendo un juicio de valor en función de la experiencia que tenemos según el curso regular y ordinario de las cosas. Estamos diciendo, bueno, ¿quién es el responsable de un accidente de un peatón que cruzó en rojo? Y nosotros, sin hacer un gran análisis causal, vamos a decir que la causa de ese hecho está en que el peatón haya cruzado en rojo. Bien, ¿por qué? Porque generalmente cuando alguien cruza en rojo, es probable que el que viene en verde lo choque. Sí, es un análisis basado en el curso normal o regular y ordinario de las cosas. Ignacio. En ese caso, ¿no se entra ya un poquito más a analizar todo lo que conlleva al choque? Por ejemplo, el auto chocó a la persona, pero capaz que no tenía libreta de conducir, por ejemplo. Sí, vamos, no es un caso para definir acá el responsable, sino es un simple ejemplo de cómo se aprecia en ese caso el tema de la luz roja. Bien, no estoy tratando de definir porque no tenemos, ni siquiera puse elementos como para poder decir, bueno, esto es un caso. Ni siquiera dije que venía uno con libreta, sin libreta, ni siquiera es quién lo chocó. Bien, vamos solamente a quedarnos con que, bueno, cuando alguien cruza en rojo, es muy probable, según el curso regular y ordinario de las cosas, que padezca un accidente. Entonces, después Cries en el 1880, ahí hay una afirmación un poco más, mucho más precisa. Dice, tiene que ser para poder seleccionar una condición al rango de causa, para que la condición sea lo suficientemente relevante para decir esta condición es causa, tiene que ser una conditio sine qua non. ¿Qué es una conditio sine qua non? Es una condición sin la cual no se hubiera verificado el efecto. Es una condición de que si yo la suprimo hipotéticamente, y ahí se utiliza el método de supresión mental hipotética, es, yo concurrieron al hecho estas causas, decíamos, ingesta de veneno en dosis suficiente y sin un antídoto. Esas tres condiciones son sine qua non, porque si yo suprimo una, el efecto no se verifica. Eso es una condición sine qua non, una condición sin la cual no se hubiera podido producir el efecto. Y además dice, tiene que incrementar significativamente la probabilidad de producción del resultado. Bien, y ahí vamos al análisis probabilístico, que era lo que ya estaba metiendo Bombard. Bueno, cuando analizamos según el curso ordinario de las cosas, estamos haciendo un juicio probabilístico. Entonces ahí el método
Normalmente en el derecho de daños se utiliza un método que le llaman prognosis póstuma, que es aportado por von List. Acá eran todos von. Entonces von List lo que dice es, bueno, este método consiste en aislar conceptualmente un hecho e indagar si al momento de su producción se puede afirmar que incrementó significativamente la probabilidad que se produzca el daño. Entonces ahí, primero, recién lo decía, es analizar si la condición es sine qua non. Pero después ver no solo si esa condición, sin esa condición se hubiera producido el daño o no, porque eso, ahí, lo que estamos haciendo eligiendo condiciones, sino después verificar si cada una de las condiciones incrementó significativamente la probabilidad de producción del hecho. Entonces, esto nos va a traer dos pasos, nos va a dar dos pasos, bien, para analizar, que vamos a ver más adelante. Valentina. Profe, yo me quedé pensando con todo esto en el ejemplo que usted dijo, por ejemplo, del niño de la transfusión de sangre. Entonces, en ese caso, la causa es la transfusión, no importa más allá de quién lo haya hecho. No sé, es como que no logro adaptarlo a un ejemplo más como complejo. Sí. Y después lo que va a hacer el derecho de daños es decir, bueno, quién es el responsable de esta transfusión a través de la relación de atribución, y le va a atribuir responsabilidad a la institución de asistencia médica. Valeria. Profe, y con el mismo ejemplo que puso la compañera, y esto último, de incrementar la probabilidad de resultado de la cosa, usted dijo que las tres mutualistas podrían haberle hecho la transfusión, ¿no? Pero una transfundió más que la otra, una unidad más. Eso es lo de incrementar la probabilidad del resultado. Capaz que esa diferencia, o sea, tenemos lo que pasó, pero agregarle este otro plus. Bueno, ahí suponga, vamos a ver después cómo termina ese caso, pero suponga que de las tres mutualistas, una capaz que le transfundió uno, porque realmente no, una quedó descartada, pero podría haberle transfundido uno, por ejemplo, y dice, bueno, una 1, otro 8, otro 7. ¿Cuál incrementó? Bueno, si miro estas dos, suman 15, 15 a 1. ¿Cuál probabilísticamente, cuál incrementó el riesgo o la probabilidad de producción del resultado? Las dos que le transfundieron 7 y 8. Y el tema va a estar elegir entre esas dos. Y una la descarto porque o no le transfundió sangre, si bien estuvo bien relacionada en los hechos, o le transfundió un solo volumen, o quizá pudo demostrar esa que la sangre que le transfundió no estaba contaminada. Porque después hay todo un tema de la carga de la prueba también. Antonio. Sí, Antonio. No, profe, una acotación, por ejemplo, si no hay causa, no hay responsabilidad directamente, la demanda no camina, como que no se puede presentarla, profe, ¿no? Se tienen que Es verificar algo todos los elementos. Hecho, relación de causalidad, relación de atribución. Si no, no hay responsabilidad. Falta. Exactamente. Y no hay Claro. Bueno, disculpe, profe. Por ejemplo, cuando hay varias causas o varios responsables, se puede compartir la responsabilidad, por ejemplo, en el caso con el más solvente. Pero quiero agregar algo más, profe. Es un caso, por ejemplo, la causa es un caso particular que hay que buscarla. Ahí el abogado se tiene que preocupar con la prueba, eso que usted decía. Es un requisito constitutivo, profe, entre la elección y el bien jurídico y el daño. Gracias, profe. De causa plural vamos a hablar más adelante. Todavía no es el momento. Bien, lo que les quiero señalar acá, que les quede grabado así a fuego, es que la causa es probabilística. Vieron que en ningún momento hemos hablado de certeza absoluta, y ya en la década de 1870 y 1880, sobre todo Barr en 1870, habla de
eh, el analizar el curso normal y ordinario de las cosas, curso regular y ordinario de las cosas, dice. Y Cries dice analizar que se incrementó significativamente la probabilidad de producción del resultado. Entonces, no lo dicen con estos términos así tan precisos, porque esto yo lo hago para que didácticamente puedan comprender, si no el fenómeno causal es una cosa de locos. Pero ya se habla desde ahí, desde el vamos, de una causalidad probabilística. Entonces, la causalidad adecuada es probabilística. Entonces, ¿cuál es la formulación de la causalidad adecuada? Bueno, causa es la condición que incrementó significativamente la probabilidad del resultado. ¿Sí? Entonces, no es necesaria la certeza absoluta. Y esto porque hasta el día de hoy hay abogados como que piensan que la causalidad es un fenómeno de certeza absoluta. No, es un fenómeno probabilístico. Hoy en día la ciencia difícilmente haga una afirmación en términos de certeza absoluta. Ni siquiera, o sea, lo único que podemos decir que hay más o menos certeza ahora es de la extinción del cuerpo físico. De más, no tenemos mucha certeza de nada. Y de aquí a unos años vamos a ver si hacemos las mismas afirmaciones. O sea, todo va cambiando tanto, tan rápidamente, y se van descubriendo cada vez más cosas que no conocemos, que es muy difícil afirmar algo en términos absolutos. Yo les ponía el ejemplo de la clase pasada, no, la otra anterior, porque un compañero había preguntado justamente sobre el tema probabilidad y certeza, y yo me adelantaba diciéndoles, bueno, esto lo vamos a ver en causalidad. Por ejemplo, algo tan sencillo como un análisis de ADN, un examen biológico de paternidad, uno mira los resultados y viene, no sé, va a hacer una investigación de paternidad o algo, le dice al cliente, bueno, tiene que hacerse un estudio así, así, y el estudio lo que le va a salir no es que existe 100% de certeza de que él es el padre del hijo. Le va a decir, existe un 97, un 96, a veces menos del 95, por ciento de probabilidad de que fulano es el padre de Mengano, en el sentido de compatibilidad. Existe un 95% de compatibilidad entre fulano y Mengano, por lo tanto, existe se puede concluir que fulano es el padre de Mengano, pero no existe certeza absoluta. Imagínense si alguien pensara que es necesaria la certeza absoluta, dice, no, mire, yo no lo puedo seguir asistiendo porque usted no es el padre. No, mira que es el padre, sí. Lo que pasa es que científicamente la certeza absoluta hoy en día podríamos decir que prácticamente no existe. Nicolás. Profesor, ¿cómo está? ¿Esto lo leemos de alguno de los trabajos que usted subió doctrinarios o de algún manual? ¿Qué es lo mejor? ¿O es Bueno, un tema importante? sí, re importante. Este tema tiene un trabajo que yo subí sobre causalidad adecuada y tienen un capítulo de un libro de Hugo Aciarri, que es lo mejor que yo he visto por ahora de causalidad es ese libro actual, ¿no? De ¿Está en Hugo, EVA el capítulo? está en EVA, sí. Hugo Aciarri y la relación de causalidad se llama el libro. Pero yo les dejé solo un capítulo, no les dejé todo el libro porque si no es mucho, o sea, leerse todo el libro es más para un posgrado, póngale. Para el grado me parece importante que lean ese capítulo porque está ayornado y está hecho muy a conciencia, es muy serio la investigación, es muy seria. Y me parece que aporta mucho. Profe, ¿Sí? disculpe, no entendí el trabajo suyo, cómo se llama y si está en EVA. Sí, está en EVA y se llama la causalidad plural o algo de eso. Ajá. Ok, gracias. Van a ver, los trabajos van por tema.
están subidos en orden de los temas que vamos dando. Y cuando lleguen a causalidad, hay esos dos trabajos. Bueno, la probabilidad, a su vez, puede ser epistémica o estadística. Cuando hablamos de probabilidad epistémica es el grado de credibilidad que tiene algo. Cuando hablamos de probabilidad estadística es, bueno, el número de veces que se repite un hecho en una sucesión de pruebas. Y acá no son incompatibles una con la otra. El grado de credibilidad de una afirmación, que es la probabilidad epistémica, puede estar fundamentada en una probabilidad estadística. Como diciendo, bueno, mirá, de tantas veces que se repite este hecho, de 100 veces que se repitió el hecho, 90 dieron que sí y 10 que no. Entonces, de ahí sacamos la conclusión de que todas las veces que, o sea, de que normalmente o probabilísticamente cada vez que sucede este hecho, les sigue el resultado tal. Bien, entonces decíamos el peatón. Bueno, cada vez que cruza un peatón en rojo, se produce un accidente. Bueno, probablemente de vez en cuando cruzan rojo y no pasa nada. Va a depender ahí, capaz que afinamos los parámetros. Bueno, cada vez que cruzan rojo en una avenida principal en hora pico, 99% de los casos resultó un accidente. Ah, bueno, lo analizamos en una vía secundaria a las 12 de la noche. Bueno, de 100 veces que cruzó en rojo, 30 veces hubo un accidente, o sea, baja la probabilidad, la frecuencia. Bien, eso nos da la repetición, el análisis de frecuencia, nos da fundamentos para hacer juicios probabilísticos. Y muchas veces la ciencia hoy se basa en eso, en el análisis de tantos casos, bien, me determina una especie de estadística. Pero antes de la estadística está el análisis puro de la ciencia que dice, bueno, analicemos 100 casos. Y de estos casos, lo que van haciendo es haciendo valoraciones de probabilidad según lo que se esté investigando, ¿no? Porque esos, recuerden, ya desde Bombard, lo importante en la causalidad es el propósito que tenga al analizar la causalidad. Si yo lo estoy analizando descriptivamente es una cosa, ahora si quiero asignar responsabilidad es otra. Bien, probabilidad epistémica, estadística, probabilidad abstracta y concreta. ¿Qué significa probabilidad abstracta o concreta? Bueno, vamos a poner un ejemplo con el medicamento. En términos abstractos, un medicamento podríamos decir que no tiene probabilidad de causar muerte, porque la posibilidad de que un medicamento cause muerte es de 1 en 1000 a de 1 en 1.000.000, dependiendo del medicamento. Pero ya 1 en 1000, ojo que no es tan... o sea, cada 1000 uno tiene efecto adverso que puede ser mortal, o de pronto hay un medicamento que es mucho más inocuo, que es 1 en 1.000.000. Pero eso es estadístico. O sea, no se asombren si mañana escuchan que un medicamento mató a una persona, porque está comprobado. Cada tanto, en la escala de frecuencia, una persona fallece por el consumo de un medicamento. Dependerá de la mayor o menor seguridad que tenga el medicamento, en qué escala entra, ¿no? Ahora, ahí estoy haciendo un juicio de probabilidad abstracta. Si yo voy con ese juicio de probabilidad abstracta a decirle, señor juez, este medicamento mató a esta persona, y el juez me va a decir, mire, la probabilidad acá es de 1 en 1000 o de 1 en 1.000.000, en ese rango. Entonces, si yo digo que la causalidad es probabilística, y si lo hago así de manera abstracta, no le va a cerrar la causalidad. ¿Se entiende? Entonces yo ahí tengo que hacer causalidad concreta. ¿Qué es la causalidad concreta? Entonces la pregunta no es si un medicamento, el grado de probabilidad de que un medicamento cause a alguien, sino la pregunta en concreto es, ¿la muerte de esta persona fue causada por un medicamento? ¿Vieron cómo cambia, no? Totalmente. O sea, de si yo voy a un medicamento puede causar la muerte o no. Bueno,
Tengo análisis abstracto. Ahora, hago la pregunta a la inversa, de manera concreta. ¿La muerte de esta persona fue causada por un medicamento o no? Entonces ahí la probabilidad abstracta me va a decir, bueno, es posible que sí, porque no hay algo que diga con una conclusión de certeza de que los medicamentos no matan. No, los medicamentos son para curar, los medicamentos no matan. No, no hay algo así. Bien. Entonces, al revés, más bien se concluye de que todo medicamento puede tener efectos adversos, incluso puede llegar a matar a una persona. Entonces, la pregunta, repito, no es que si es probable que el medicamento cause daño. La pregunta ¿es probable que la muerte de fulano y tal haya sido causada por el medicamento X? Y ahí yo lo que hago es analizar la causalidad en términos concretos, en probabilidad concreta. Y ahí se va a analizar según, bueno, entonces analicemos el caso concreto. ¿Cuándo comenzó el efecto adverso? Mire, comenzó a los 4 días desde que empezó a tomar este medicamento. Y ¿había tomado otro medicamento? No. Entonces ahí el juicio probabilístico comienza a apuntar a que fue el medicamento el que le produjo el efecto adverso. ¿Sí? Profesor, disculpe, a mí no me quedó muy claro. ¿Lo podría volver a explicar, por favor? Bien. ¿Algo en particular? Estos últimos dos de abstracto y concreto, no lo terminé de entender. Bien. Abstracto es cuando en el caso del medicamento ¿hay probabilidad de que un medicamento produzca efectos adversos? Eso es un análisis de probabilidad abstracta. Abstracto es cuando yo hablo genéricamente, en términos generales, sin concreción, y concreto es cuando yo analizo particularmente un hecho puntual. Entonces, en términos abstractos, si yo le pregunto, ¿hay probabilidad de que un medicamento produzca efectos adversos? Bueno, la probabilidad científica es de 1 en 1000 a 1 en 1.000.000. Entonces, ¿hay probabilidad? Y probabilidad, ahí vamos a hacer una distinción entre probabilidad y posibilidad. Posibilidad es cuando algo es posible. Probabilidad es cuando esa posibilidad es muy significativa. Bien. Cuando algo es posible, puede haber un 1% de que eso sea posible, como en este caso de los medicamentos. Cuando algo es probable, yo ya digo que la posibilidad, el grado de posibilidad de que el hecho ocurra es importante. Entonces ahí, en ese análisis de probabilidad abstracta, no hay probabilidad, hay posibilidad. En cambio, si yo lo analizo concretamente, la pregunta no es si un medicamento puede causar efecto adverso, es si el daño padecido por el sujeto X es causado o no por el medicamento Y. ¿Se entiende? Ahí yo lo analizo, no lo analizo desde el medicamento hacia los daños que pueden tener los medicamentos, no, lo analizo concretamente en el caso concreto. Los efectos adversos de fulano fueron padecidos, es probable que los efectos adversos de fulano hayan sido causados por el medicamento. Ahí yo lo que analizo es la causalidad concreta. Entonces no entro en esa abstracción, porque si entro en esa abstracción no me dice nada. En cambio, si yo lo analizo concretamente, ahí voy a analizar, lo que va a hacer el perito ahí es analizar, bueno, cuándo se manifestó el efecto adverso, el tipo de efecto adverso, va a analizar los componentes, las drogas que tiene el medicamento, y va a analizar cuándo ingirió el medicamento, si lo ingirió con otros medicamentos, si lo ingirió solo, al cuánto tiempo de haber ingerido el medicamento se manifestó el efecto adverso, etc. Va a ser un análisis concreto de esa persona, no de una estadística. Eso es lo concreto. Nicolás. No, no tengo la mano levantada. Bueno, entonces, la causa, repito, es una condición que incrementa la causalidad en términos de causalidad adecuada, es
la condición que incrementa significativamente la probabilidad concreta de producción de un hecho. Entonces, agreguémosle concreta, ya había dado esta definición, ahora le agregué concreta. Causa es la condición que incrementa significativamente la probabilidad concreta de producción de un hecho. Bien. Este incremento de probabilidad se mide, decíamos, por frecuencia. Bien. La medición requiere observar, dice, la frecuencia con que ciertos hechos antecedentes son seguidos de ciertos hechos consecuentes. Entonces ahí el perito, en vez de analizar eso abstractamente, lo va a analizar, bueno, generalmente cuando se tiene este efecto adverso es porque se tomó tal tipo de droga. Por ejemplo, al punto que yo tengo un caso de efecto adverso de medicamento y, por ejemplo, la persona terminó como un gran quemado, terminó falleciendo, pero primero produjo una reacción que termina como un gran quemado. Entonces lo llevan al SENACE. En el SENACE dice, ¿qué tomó? Tal cosa y tal cosa. Fue esto. Así, es como que... Y uno dice, quedaba un poco asombrado, en shock, ¿no? ¿Cómo el médico? Sí, sí. Entonces, de repente los médicos que están todo el día en eso, ya ni siquiera lo dicen de manera automática. ¿Por qué? Porque ahí en el SENAC, que es el Centro Nacional del Quemado, están acostumbrados a trabajar ese tipo de casos y eso los lleva a un análisis que puede estar esto hecho de manera formal, una investigación formal, pero el médico generalmente, cuando está en eso todos los días, esté haciendo una investigación o no, lo lleva a concluir por análisis de frecuencia de los casos. Bien, el médico dice, no, mirá, esto, tal droga es fatal. ¿Y esto por qué lo dice? ¿Porque hizo un gran estudio? No, porque está atendiendo todos los días casos y se empieza a dar la frecuencia con que las personas toman determinado medicamento y tienen determinado efecto adverso. Bien, esos son análisis, valoraciones causales, juicios causales que hace el médico cuando ingresa al paciente basado en su propia experiencia o en la experiencia del equipo. Bien, o en la experiencia del profesor que le transmitió a él eso y después él lo empezó a vivir. Bien, sin hacer grandes análisis, es lo que nosotros decíamos hoy con el análisis intuitivo de la causalidad. Dada su propia experiencia y la experiencia de los demás médicos, el médico concluye, no, si tiene este efecto y tomó tal droga, la causa fue tal droga. Bueno. ¿Cómo la droga fue sulfasalacina. Las sulfas, no vamos a, porque estamos en juicio todavía, entonces no quiero. Pero la droga fue sulfasalacina, no le voy a decir el nombre del medicamento, pero la droga fue sulfasalacina. Fallecimiento, se produce un efecto de gran quemado, hasta le amputan una pierna y todo, pero no lo pueden revertir. El efecto después que empieza no lo pudieron revertir y estuvo 3 semanas más o menos, un mes, y falleció. Es salado. Salado y duro. No, sin duda que la metabolización de la persona influye. El tema es que, claro, si no hubiera tomado el medicamento, no pasaba nada. El efecto adverso se lo causa el medicamento. Bueno, bueno, y cómo esto, algunos estarán empezando, el profesor hoy arrancó lunes divagando bravo. ¿Cómo se baja esto a tierra? ¿Cómo se aplica el derecho de daños? Ya le doy la mano, ya le doy la palabra a Víctor que está levantando la mano. Bueno, tenemos que ver el hecho dañoso, el daño
el hecho dañoso y la obligación de reparar. Y veíamos que hay que conectar el daño con el hecho dañoso. Entonces, primero hay que hacer, son como dos pasos. O sea, son dos y dos. Bueno, vamos a ver. Primero, vamos a distinguir. Primero, un análisis de aproximación de dos pasos y después un nivel de causalidad. ¿Por qué? Porque la causalidad tiene primero el nivel de autoría. Primero analizamos cuál fue el hecho dañoso y después el nivel de adecuación. Entonces, causalidad de autoría, causalidad de adecuación. La causalidad de autoría es ver cuál es el hecho que causó el daño. El análisis de adecuación causal es, bueno, cuánto daño o qué daño causó ese hecho. Entonces ahí poníamos el ejemplo de una persona que va sin cinturón de seguridad, lo chocan de atrás y se parte el caballete. Y a su vez hay daños en el paragolpe trasero. Causalidad a nivel de autoría. ¿Qué fue lo que causó el daño? La persona que lo chocó de atrás. Ahora, causalidad a nivel de adecuación. Vamos a separar los daños. El paragolpe trasero, 100% hecho dañoso, choque de atrás. Adecuación respecto a los daños de la nariz. Bueno, acá concurren dos condiciones. Una fue el choque de atrás y otra que no llevaba cinturón. Entonces ahí, si bien la causalidad de autoría podemos concluir de que el choque fue causado por la persona que lo chocó de atrás, que el daño fue causado por la persona que lo chocó de atrás, hay adecuación del 100% en el caso del paragolpe trasero, pero respecto a la fractura del caballete, ahí probablemente el juez diga, bueno, hay una adecuación del 50%. Hace como un salomónico, ¿no? Es 50% porque lo chocaron, porque si no lo hubiera chocado, no se hubiera producido el impulso ese repentino hacia adelante que lo hizo darse contra el volante, pero a su vez, si hubiera llevado cinturón, ese daño no se hubiera producido. Entonces, la adecuación ahí, la adecuación causal del daño de la nariz va a ser 50 y 50. ¿Se entendió la diferencia? Bravo, causalidad, ¿eh? Víctor. Profe, en el ejemplo que dio del medicamento, igual ahí hay una problemática en general con los hospitales, el consentimiento informado, porque quizá que podría ser un eximente de responsabilidad que le hubieran informado y él hubiera aceptado esos riesgos. Sí, acá hay varios problemas. Uno es, lo que pasa que primero hay que determinar si ese medicamento fue el que le causó la muerte. Determinado que ese medicamento fue el que le causó la muerte, después tenemos en la relación de atribución, nos hacemos una fiesta, porque el prospecto del medicamento no dice que puede causar la muerte, solo dice puede generar efecto adverso grave. En cambio, otras marcas u otros laboratorios, en medicamentos con la misma droga, dicen expresamente puede causar efectos adversos potencialmente mortales. Bien, entonces hay otros laboratorios que sí informan sobre que el efecto adverso puede ser la muerte, pero en este caso que les cuento, el laboratorio en el prospecto no informa de que puede causar la muerte. Entonces ahí vamos a ver que esto en derecho del consumo es un defecto de información. Valeria. Sí, profe, no entendí causalidad de autoría. Causalidad de autoría es averiguar cuál es el hecho que causó el daño. Después, causalidad a nivel de adecuación es preguntar, ¿ese hecho causó, qué daños causó ese hecho? ¿Causó todos los daños? Entonces son preguntas distintas. Causalidad a nivel de autoría es, ¿qué hecho causó el daño? ¿Quién causó el daño? Porque puede ser que no haya sido quién, que haya sido un hecho nada más. Entonces, ¿qué hecho causó el daño? Y ahí vemos si hay. Después, causalidad a nivel de adecuación, ¿qué daños causó el hecho? ¿Cuánto daño causó el hecho? Entonces ahí lo que hacemos es, conectamos todos los daños con un hecho
o en general el hecho dañoso, y después decimos, bueno, este hecho dañoso causó el 100% de los daños del paragolpe, por ejemplo, pero cuando vamos a los daños de la nariz, ahí decimos, no, no causó el 100, no es causante del 100% porque hubo dos condiciones. Una, el choque de atrás, y otra, que no llevaba puesto el cinturón. Si hubiera llevado puesto el cinturón, no se fracturaba la nariz. Lo mismo pasa mucho con el casco. En los accidentes de tránsito, el tema del casco es importante, porque qué lesiones se hubieran producido si llevaba casco y qué lesiones se hubieran producido si no llevaba casco. Carlos. Profe, en el caso del medicamento, me interesa saber contra quién se hace el reclamo, contra el médico, contra el laboratorio o contra las dos personas, o contra las dos entidades, digamos, porque el laboratorio es un... O contra tres, porque ahí puede agregar a la mutualista. Claro, el Bien. médico, en realidad. A mí se me había ocurrido que podían ser dos, pero no había tenido en cuenta eso. Sí, Bueno, puede ser. ambas tres, entonces. Entonces, si usted entiende que hay negligencia médica, puede ir contra el médico. Después la mutualista es más fácil porque va por la ley de defensa del consumidor y la responsabilidad es objetiva. Y el laboratorio también, la responsabilidad es objetiva porque va por ley de defensa del consumidor. Pero eso ya lo vamos a ver más Sí, adelante. sí, me imagino que lo vamos a ver adelante con más detalle, pero quería tener ese primer pantallazo ahí. Gracias, profe. Bueno, entonces, primero, vamos de nuevo al análisis, ¿no? Distinguiendo causalidad, entonces, de autoría y de adecuación, como dos niveles de análisis causal. Ahora, ¿cómo aplicamos la causalidad adecuada? Primero tenemos un criterio de aproximación de dos pasos y después vemos los niveles de causalidad. Primero, el criterio de aproximación de dos pasos es determinar si la condición es causa en sentido común. Bien, entonces, si hay una condición que es causalmente relevante, bien, entonces, del conjunto de condiciones, esto podría ser como un análisis más físico. Bien, bueno, si yo suprimo esta condición, ¿es causa o no es causa? Y esa causa incrementó significativamente la probabilidad de riesgo. Esa es la segunda pregunta. Entonces, primero determinamos la causa, la condición, si es condición en sentido común, si esa condición está dentro de un grupo de condiciones sin las cuales no se hubiera producido el daño. Bien, dentro de las condiciones sin las cuales no se hubiera producido el daño, ahí determinamos la causa en sentido jurídico. Y ahí nos preguntamos, ¿esta condición preseleccionada incrementa de manera suficientemente significativa la probabilidad de producción del resultado? Entonces ahí definimos cuál es la causa en sentido jurídico. Bien. Entonces, primero seleccionamos las condiciones causalmente relevantes. Decimos, bueno, ahí descartamos, por ejemplo, la madre que dio a luz al asesino. O sea, elegimos un grupo de condiciones sin las cuales no se hubiera producido el daño, pero que que tengan un grado de relevancia como para ser atendidas. Bien, ahí cortamos un poco, elegimos un grupo de condiciones sin las cuales no se hubiera producido el daño. Un grupo de condiciones sine qua non. De ese grupo de condiciones, después el segundo paso es analizar jurídicamente cuál de estas condiciones incrementa de manera suficientemente significativa la probabilidad de producción del resultado, que en este caso es el daño. Entonces, ahí, con ese análisis de dos pasos, identificamos cuál es el hecho o la condición que le vamos a asignar el rango de causa. Y después analizamos los niveles de causalidad, como recién les expliqué, nivel de autoría o nivel de adecuación. Primero entonces decimos, la causalidad a nivel de autoría la acabamos de solucionar. Decimos, bueno, ¿cuál fue la causa del hecho dañoso?
qué causó el daño. Bien, entonces determinamos cuál fue el hecho que causó el daño. Y después la causalidad a nivel de adecuación, vamos a ver, vamos a precisar, a definir la causa de cada daño en particular. Entonces, ese hecho dañoso, ¿causó todos los daños? ¿Qué daños causó? ¿Cuánto daño causó? Esa es la pregunta que respondemos con la causalidad a nivel de adecuación. Y acá ya conectando causalidad con hecho dañoso, nosotros vieron que ahí tenemos el daño, nosotros decíamos el daño y lo conectamos mediante la relación de causalidad con el hecho dañoso. ¿Cuál es el hecho dañoso en la responsabilidad civil? Bueno, esto no necesariamente la relación de causalidad lo vamos a conectar con una conducta humana. No siempre estamos buscando la conducta humana. Vamos a buscar el hecho dañoso del elenco de hechos dañosos previstos en el sistema jurídico. Y en el sistema jurídico, el elenco de hechos dañosos que vemos, hay hecho humano por un lado, hecho de las cosas y hecho de los animales. Bien, entonces, este daño puede ser causado por un hecho humano, por un hecho de las cosas o por un hecho de un animal. Bien, o sea, ¿cuándo es causado por un hecho de las cosas? Por ejemplo, un accidente de tránsito. Bien, pero eso lo vamos a ver después concretamente. Responsabilidad por hecho de las cosas, responsabilidad por hecho de animales, responsabilidad por hecho humano y los distintos tipos. Puede haber un hecho de un animal, que a su vez el hecho del animal puede ser un hecho de un animal salvaje o feroz o un hecho de un animal no salvaje o feroz. Puede haber un hecho humano y dentro del hecho humano puede haber hecho propio o hecho ajeno. Bien, puede haber responsabilidad por hecho del dependiente, por ejemplo, que puede ser un dependiente económico como un empleado o puede ser un dependiente social que como un incapaz o un hijo. Bien, entonces, a lo que voy es la relación de causalidad no la vamos a conectar necesariamente con una conducta humana. Puede ser con el hecho dañoso, no siempre es una conducta humana. El hecho dañoso es el hecho que causa el daño previsto en una norma jurídica. Y si nosotros analizamos el elenco de hechos dañosos que están previstos como supuesto de hecho de una norma jurídica, vamos a encontrar por lo menos estos tres: hecho humano, hecho de las cosas y hecho de animales. Después la norma, identificada cuál es la causa, va a asignar responsabilidad a un sujeto mediante un factor de atribución que no tiene nada que ver con la relación de causalidad. O en algunos casos puede tener algo implícito, pero lo que ustedes tienen que comprender ahora es que nosotros no llegamos al responsable mediante la relación de causalidad. Mediante la relación de causalidad llegamos al hecho dañoso. Vamos a llegar al responsable mediante otro análisis que es la relación de atribución. Bien, porque la causalidad puede conectar con un hecho, por ejemplo, hecho de las cosas, y vamos a ver qué es lo que nos dice el sistema jurídico, quién responde. Porque va a responder, les adelanto, el guardián de la cosa. Y el guardián puede ser o no la persona que esté manejando, por ejemplo. Bien. Entonces, cuando respondemos por hecho un animal, ¿qué fue lo que le causó? El animal. Bueno, no es que el animal va a reparar el daño, no. Va a responder el guardián de ese animal. ¿Sí? Pero eso es un eslabón siguiente en la cadena.
de la responsabilidad civil. Eso lo va a determinar otro elemento que vamos a ver, que es la relación de atribución. Jennifer. Profe, una consulta. Ahí en la relación de atribución es cuando puede aparecer algún elemento eximente y ahí mismo que tengamos un hecho dañoso y una relación de causalidad, en realidad no se le imputa a nadie. Después lo vamos a ver en relación de atribución. Pero es ahí, es lo que le estoy preguntando, si es ahí en este momento. Que ¿O es más adelante que puede aparecer un elemento eximente? puede aparecer tanto en la relación de atribución como en la causalidad. Ah, Pero bien. relación de atribución primero, están como constantemente queriendo seguir allá adelante. Vamos por paso. Bueno, ¿algún comentario final? Bueno, ya que lo tiró, capaz que voy a... Acá lo que dice la compañera es el tema de las eximentes de responsabilidad, ¿bien? Que son hechos que pueden interrumpir la relación de causalidad. Bien, entonces, o la relación de atribución. Pero respecto a la relación de causalidad, por ejemplo, vamos a un ejemplo que ya estábamos manejando que contiene eso, que es el del choque de atrás y de la persona que va sin cinturón. Ahí va a decir, señor juez, yo iba en mi vehículo, me chocaron de atrás, hecho dañoso, hecho de la cosa, y a causa de eso, entonces fui chocado por fulano de tal que iba en su auto. Entonces, causalidad de autoría. Conecto con el hecho dañoso, hecho de la cosa, y justo iba el propietario manejando, no hay problema ahí de quién responde. Y causalidad de adecuación, a causa del hecho dañoso, me rompió el paragolpe trasero y me quebró el caballete de la nariz. Estos son los daños, esto es lo que yo gasté en la indemnización. Ahora, claro, el que iba atrás va a decir eximente hecho de la víctima. Las eximentes son hechos externos al responsable que interrumpen la relación de causalidad en este caso. Y va a decir, sí, yo lo choqué de atrás, del hecho dañoso soy responsable, pero no soy responsable de todos los daños, porque hay un hecho de la víctima, que es que la víctima no llevaba cinturón de seguridad. Y ese hecho concurrió causalmente a su propio daño, porque si hubiera llevado cinturón de seguridad, no se hubiera fracturado el caballete. Entonces ahí, en base a esa eximente, mediante el análisis de causalidad de adecuación, se puede decir que respecto al daño del caballete en la nariz, el responsable va a responder solo por la mitad, por ejemplo, porque hay concurrencia causal de la propia víctima. Pero bueno, eso se va a ver en profundidad cuando se dé específicamente eximentes de responsabilidad. Bueno, ¿qué pasa cuando son muchos sujetos los que concurren a producir el daño? Bueno, ahí puede suceder, por ejemplo, que hay 3 supuestos básicos que lo tienen en el trabajo. Ahí yo ahora lo voy a mencionar por arriba porque me parece que la clase de causalidad es bastante pesada. Entonces puede haber muchos que ya estén medio patinando con el tema. Y si yo profundizo mucho ahora en la causalidad plural, chao, ya no entienden ni plural, ni lo que ya dimos, ni nada. Entonces puede ser, entonces por eso les voy a recomendar la lectura ahí sí del trabajo que subí sobre causalidad plural, que me parece que está bastante bien explicado, que ese no lo van a encontrar en el trabajo de Aciarri. El trabajo de Aciarri es para aprender causalidad en sí, y después mi trabajo ya es mucho más concreto sobre la causalidad en sí, y desarrolla más la causalidad plural. Entonces, vamos a poner el ejemplo de
5 empresas que hacen vertidos en un río. El grado de contaminación del río admisible es 100, o sea, va a haber daño ambiental a partir de 101. Y ahí puede pasar varias cosas, o por lo menos 2 cosas. Una, que cada uno de los que vierte más de 100, o por ejemplo que son 5 y cada uno vierte 25. Entonces, sumado todo, suma 125. Entonces ahí se puede ver cómo causalmente en un caso todos contribuyen al daño de manera tal que si yo saco uno no se verifica el daño. Vamos a si yo digo, bueno, en vez de 5 eran 4, perdón. Si en vez de ser 5 personas las que hacen vertidos eran 4, a 25 me da 100, o sea, están ahí en el límite. Hasta 100 es lo aceptado. 101 hay daño. Ahora, con otro más, 125. Ahí se verifica el daño. Entonces el daño se verifica por la concurrencia de las 5 personas que contaminan. Entonces ahí, ¿cómo es el tema de la causalidad? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, entonces, ahí puede haber varias soluciones. Hay dos, básicamente las dos soluciones posibles es, responden cada uno por el todo, porque la contribución, dice ahí Lorenzetti, es indivisible. Bien, o sea, yo no puedo escindir a uno, o sea, causalmente, si uno deja de contaminar, ya no hay daño. Entonces, el daño es por la concurrencia de los 5 y es indivisible ¿cómo es? La contribución causal, porque si yo lo fracciono y divido, ya no se produce la causa, porque ya no se produce el daño si yo saco uno. Entonces, la doctrina argentina ahí entiende que todos deben responder, cada uno por el todo. Acá yo sigo esa posición y después Mariño, por ejemplo, sostiene la posición de que, bueno, en realidad la responsabilidad solidaria está prevista para el caso de dolo y en este caso no hay dolo, por ejemplo, y por lo tanto deberían responder cada uno en proporción al daño causado. Entonces ahí en ese caso, por ejemplo, si la indemnización es 1.000.000, va a responder cada uno por el 20%. O sea cual sea la cifra de la indemnización, cada uno va a responder proporcionalmente. ¿Recuerdan de obligaciones divisibles e indivisibles? Si se responde solidariamente o de manera indivisible. Bueno. Después, en el segundo caso es cada uno de los que contamina ya en más de 100. Ahí no hay duda. Ahí todo el mundo sostiene que todos responden por el todo. Y después puede haber un tercer supuesto, que es el que se llama daño anónimo, que es cuando, bueno, el análisis causal yo lo logro conectar con un grupo, pero no logro identificar quién es la persona que responde de ese grupo. ¿Cuál es la persona causante? Perdón. Y esto ustedes lo pueden ver en la norma que regula la cosa que cae o se arroja del edificio. Vamos al Código Civil 1330. Dice, el daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio es imputable a todos los que habitan la misma parte del edificio y la indemnización se dividirá entre todos ellos, a menos que se pruebe que el daño se debe a la culpa o dolo de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola. Este tipo de responsabilidad lo vamos a ver más adelante, pero es un ejemplo de causalidad anónima. La persona va pasando y le cae el platillo de una maceta o una maceta le cae en la cabeza.
y no sabe de qué parte del edificio. Entonces hay una conexión causal con un grupo. Bueno, de uno de estos apartamentos cayó, mira, son 7 pisos, o sea, 7 ventanas, 7 apartamentos frontales, que es lo que dice el 1330. El daño se imputa a todos los que habitan esa parte del edificio, o sea, es la parte frontal, ¿no? En este caso. Los que tienen apartamento al contrafrente, no, eso no tiene nada que ver, esos habitan otra parte del edificio y causalmente yo no lo puedo conectar, solo que la maceta haya hecho haya volado, no sé. Entonces, causalmente yo conecto con el grupo. No sé bien de dónde cayó, pero sé que cayó de uno de estos 7 apartamentos. Entonces ahí lo que dice, la norma es imputable a todos los que habitan. Entonces, como no puedo como el sistema, o sea, como, mejor dicho, no se puede identificar de ese grupo cuál es el individuo, ¿qué hace el sistema jurídico? Conecta causalmente con todo el grupo y ya está. Presume la causalidad respecto a todos. Eso es una presunción de causalidad prevista por la norma. Y después vamos a ver cómo se exime de responsabilidad. En este caso, dice, hay que demostrar el dolo o culpa de uno de los que habita el edificio. En general se admite, quizá no que se tenga que demostrar el dolo o culpa, sino de hecho de dónde cayó la maceta, sin necesidad de mostrar que haya dolo o culpa. Pero en esta solución concreta del 1330 exige dolo o culpa. Cuando esto lo armamos teóricamente, por ejemplo, bueno, hay que demostrar causalmente. Entonces, causalmente podemos decir, bueno, mire, el que tenía todo macetas en el balcón y que todo el mundo sabe es el del 3. Y además pruebo de que todos los demás no tenían, nadie tenía macetas. Entonces ahí se conecta causalmente con los del 3. Víctor. Profe, en ese caso se configuraría un liticonsorcio necesario, pasivo. Sí, en ese caso sí. Porque la presunción de causalidad apunta a todos y responden todos. Valeria. No, profe, que nos tenemos que, yo me tengo que ir para otra clase porque ya son 1:30. Pero le quería preguntar, lo de la película esa que dijo, la de ¿cuánto vale una vida? Solo para confirmar, ¿es como ejemplo de daño transindividual? Sí. Porque está, o sea, Daño es supraindividual. divisible. Ahí podría también haber daño supraindividual porque hay un daño a la seguridad pública. Le volteó las torres de Estados Unidos, nada más ni nada menos. Pero bueno, Eso, porque yo entré en duda para cuál de los dos ejemplos lo podíamos utilizar, pero en realidad lo que me fijé es en lo de la divisibilidad, o sea, porque como hacía hincapié en los sujetos que recibían esa indemnización, por eso ahí por eso era la pregunta para que me quede claro. Está manejado el tema del daño transindividual, pero yo le hago la advertencia como que realmente se podría llegar a manejar el supraindividual, pero en la película no está manejado. En la película lo que manejan es la indemnización de las víctimas como daño transindividual. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos la que viene. Seguimos ¿con qué seguimos? Causalidad plural. Pluralidad, ¿no? No, ya está, con esto ya está, porque si no... Gracias. Mejor. Bueno, ¿con qué, profe? A ver. Lo que pasa es que, bueno, me hablan, me distraen, ¿qué quieren que haga? Yo la remo. Bueno, de hecho, dañoso ya hablamos. Vamos a dejar esto por la de protección precontactada. Vamos con relación de atribución. Sí. Hecho dañoso vamos a dejar como esto que dimos, porque no hay mucho para desarrollar. Entonces vamos a la relación de atribución, vamos a empezar con el concepto, la función, la introducción a los factores de atribución, las eximentes y la graduación de responsabilidad civil. Hay un esquema de graduación de responsabilidad civil ahí y creo que hay un trabajo de Mariño,
No, no hay un trabajo porque eso está en el libro, Andrés. Acá para la graduación de responsabilidad civil, Marín, acá yo creo que esto es importante que lea el Marín, en el Tratado de Derecho de Daños. Este tema lo vamos a dar casi que por Andrés con algún aporte de otros autores, pero